La diabetes mellitus es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Para hablar de la importancia del cardiólogo en el manejo de este tipo de pacientes con diabetes tipo 2, contamos con la doctora María Tiscal López, que es especialista en cardiología del Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de León. Doctora López, ¿qué relación tiene la diabetes tipo 2 con la enfermedad cardiovascular? Bueno, en realidad la diabetes tipo 2 es una enfermedad cardiovascular metabólica. Los pacientes diabéticos, más de 500 millones en el mundo, tienen con una prevalencia que va en aumento, tienen un aumento del en torno al 2-4 veces más de riesgo de enfermedad aterosclerótica, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad periférica, incluso de fibrilación auricular, independientemente del resto de factores de riesgo. Y hay muchos factores que explican el desarrollo y la progresión de enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos, como puede ser la resistencia a la insulina, la hiperglicación crónica, la protrombosis, el aumento de radicales libres, la inflamación y, por supuesto, pues esa relación de la diabetes con el resto de factores de riesgo cardiovascular. El 80% de pacientes diabéticos son obesos, hasta un 60% hipertensos, hasta un 70% dislipémicos. Y además, bueno, pues la diabetes es la primera, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad y de discapacidad mayor en pacientes diabéticos. Has citado algunas ya, ¿no? Pero ¿cuáles serían las enfermedades cardiovasculares más asociadas a la diabetes tipo 2? Bueno, pues en una editorial muy bonita de Berma, hace unos años, cuando se publicó el estudio de Icler, se hacía una alusión a cómo la diabetes afectaba a los diferentes sistemas, tanto al sistema a la bomba, o sea, al corazón, como a los vasos sanguíneos, a las tuberías o al filtro, al riñón. Y es así como, bueno, pues como se justifica la insuficiencia cardíaca, los MACE y la enfermedad renal crónica. Entonces, no solo la diabetes supone un mayor riesgo de estas enfermedades cardiovasculares, sino que le confiere un peor pronóstico. Los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica, a consecuencia de la diabetes, van a tener una enfermedad más precoz y más manifiesta, o sea, más severa, que aquellos que no tienen diabetes. Del mismo forma, los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabéticos tienen peor pronóstico que aquellos que no lo tienen, con un aumento de mortalidad tanto global como cardiovascular, y un aumento en los eventos adversos que tienen estos pacientes. Y también, aunque antes lo he mencionado menos, también son pacientes que tienen más riesgo de presentar arritmias, fundamentalmente fibrilación auricular, y también le confiere un riesgo especial. De hecho, la diabetes es uno de los criterios que se tiene en cuenta a la hora de valorar la escala CHA2-VASc para anticoagular a estos pacientes, ¿no? De alguna forma esa importancia que confiere el hecho de tener diabetes a estas enfermedades cardiovasculares. ¿En qué medida crees que un cardiólogo y por qué un cardiólogo debe implicarse en el abordaje de un paciente con diabetes tipo 2? Bueno, pues yo creo que tradicionalmente hemos echado balones fuera, ¿no? Y hemos pensado que esto era algo del endocrino y no debe ser así. Nuestro papel debe ser clave y relevante en el manejo de estos pacientes. Hasta un 30% de los pacientes que vemos en consulta son diabéticos. Y eso, ya simplemente ese hecho debe justificar nuestra actuación y que asumamos la diabetes como un objetivo clínico en nuestra consulta o en nuestra práctica clínica, en hospitalización o en el entorno en el que estemos. Y además, ahora que tenemos fármacos que han demostrado un beneficio cardiovascular, yo creo que nosotros debemos ser los encargados de asegurarnos que en el arsenal terapéutico de esos pacientes se incluyan esos fármacos. Hablo de AGLP1 o de ISGLT2 que han demostrado ese beneficio cardiovascular. Creo que debemos ser los responsables de incluirlos en el arsenal terapéutico y quizá de desprescribir esos otros fármacos, esos antidiabéticos que son meros hipolipemiantes y que no van a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes.